Hola, mi nombre es Jonathan Ramos, soy ingeniero industrial. El día de hoy quiero darles a conocer todo lo referente a costos de producción. Es mi segundo video en mi canal de YouTube. Eh, Básicamente este canal fue creado para poder compartir experiencias, vivencias y contrastar eso con la teoría. Básicamente para eso hago videos en este canal. Me gustaría que te suscribas, ¿sí? Para poder seguir compartiendo más experiencias y conocimientos. Es comprender en qué consiste la clasificación de los costos de una empresa y sus aplicaciones. Yo tengo experiencia en el rubro plástico. He trabajado como ingeniero industrial en una línea de producción de empaques flexibles o bolsas, como lo conocen muchos, en una línea de producción de productos de limpieza de primera necesidad. Entonces, esta experiencia quiero compartirla con ustedes. ¿Por qué estudiamos costos? Bueno, es importante saber que una organización existe porque quiere obtener ganancias, quiere lucrar, ¿verdad? Para esto nosotros, o para esto una empresa, calcula cuántos han sido sus ingresos y resta con todos los costos que han generado. La diferencia de esto me da las ganancias, ¿verdad? Pero el día de hoy hablaremos solamente y exclusivamente de costos. Eh, los costos son tres: costos totales, costos fijos y costos variables. Los costos totales es el costo global de producir cierta cantidad de producción. Esto puede ser en un intervalo de tiempo, ¿no? Puede ser en una semana, si quieres calcularlo así, en un mes o en un año, ¿no? Eh, Básicamente el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Eh, ¿Qué son los costos fijos? A ver, en una empresa, por ejemplo, la remuneración del personal operativo o la remuneración de todo el personal de una empresa son costos fijos. ¿Por qué? En algunas empresas es así. ¿Por qué? Porque independientemente de la cantidad de producción que tengan, los sueldos no varían, son los mismos al final del periodo, ¿no? Por eso se llaman costos fijos, son costos constantes, que a medida que aumente o disminuye la producción, existe una remuneración fija para el personal. Otro tipo de costo fijo puede ser el pago del arrendamiento de la planta, ¿no? De una empresa. Entonces esto también es un costo fijo porque al final de cada periodo se paga la misma cantidad. No, entonces, ¿qué son los costos fijos? Son aquellos que no varían al cambiar la producción. ¿No? Acá tenemos una fórmula, también se les llama costos generales o ineludibles. ¿Qué son los costos variables? Bueno, los costos variables son distintos a los costos fijos. Estos sí varían, pero ¿en función de qué? En función de la cantidad de producción que una empresa obtiene en un periodo determinado. Son aquellos que varían directamente con la producción. Crecen si se produce más y disminuye si se produce menos. Si consideramos trabajo como un factor variable, entonces los salarios son un costo variable. Mira, acá tenemos una fórmula. Costo variable es W por L. Me dice que W es el costo por unidad de factor variable. ¿Qué significa W? ¿O qué significa el costo por unidad de factor variable? Significa que este W representa el costo unitario o costo variable unitario que al multiplicarlo por la cantidad o por el factor variable que puede ser unidades producidas en un periodo de tiempo, me va a dar el costo variable total, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo produzco eh, botellas de vino, entonces yo primero debo obtener mi costo variable unitario, ¿no? Esto a través de un procedimiento donde tú consideras muchos factores, obtienes este costo variable unitario, o sea, cuánto me cuesta producir una botella de vino. Este costo variable unitario lo multiplico por la cantidad de botellas de vino que voy a producir en un periodo determinado y esto me va a dar mi costo variable total. No, es un ejemplo simple. Eh, Acá tenemos una pequeña gráfica donde podemos observar el costo fijo total, que es la línea verde, que es constante a medida que las unidades de producción aumentan.
No tenemos el costo variable total que sí aumenta proporcionalmente con la producción, ¿no? A medida que aumentan las unidades de producción, aumenta el costo variable. Y la suma de esos dos viene a ser el costo fijo. Gráficamente se demuestra. En una mesa de madera tenemos los siguientes costos, que se dividen en materiales, mano de obra y otros costos, ¿no? Eh, Toda esta lista de costos en este cuadro lo podemos observar de manera mejor clasificada y distribuida, ¿no? Básicamente me interesa saber en ese punto qué son costos directos y qué son costos indirectos. Los costos directos son los que influyen directamente con la producción. En este caso, digamos, materiales directos, ¿no? Son materiales que forman parte del producto, ¿no? Madera de, no, de roble o madera de pino para hacer mesas, por ejemplo. La mano de obra directa, obviamente, el personal operativo que se encarga de producir, que se encarga de la producción, ¿no? Cortadores de madera, ensambladores de mesas, lijadores. Tenemos otros costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, tenemos el salario de un supervisor, el portero de una empresa, el arriendo de la fábrica es un costo indirecto. Servicios generales de la fábrica también. Depreciación del equipo de fábrica, ¿no? Sumamos todo esto y obtenemos los costos totales de producción. Les dejo este pequeño ejemplo para que ustedes puedan resolverlo. Si pueden responderme enviándome su correo o enviándome a mi correo el ejercicio completo, podemos tener un poco más de comunicación, ¿no? Y poder intercambiar ideas, conocimientos, experiencias. Bueno, para finalizar me gustaría hablar un poco de que de los costos en el sentido de que, por ejemplo, ¿para qué yo calculo los costos? Los costos son calculados en una empresa para poder saber cuál es la ganancia que una empresa tiene, cuál es su margen de utilidad, por ejemplo. Ya que si yo resto los ingresos de una empresa menos los costos que he calculado, puedo obtener las ganancias de una empresa y poder obtener un margen y poder tomar decisiones. Bueno, hemos llegado a la parte final. Eh, ¿Por qué una empresa calcula los costos? Porque quiere obtener o quiere saber cuánto es su ganancia, ya que si yo calculo los ingresos de una empresa y los resto con los costos, yo obtengo las ganancias. Este valor representa eh, la utilidad bruta de una empresa, ¿no? Si a ese valor, esa utilidad bruta o ganancia, lo divido entre los ingresos de una empresa, voy a obtener un porcentaje. Este porcentaje se le llama margen de utilidad bruta. En algunas empresas varía este porcentaje. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa de transporte. En una empresa de transporte, el objetivo era obtener un margen de utilidad bruta del 40%. Es decir, de todos los ingresos de los proyectos que se generaban, eh, el 40% de ese dinero que se recibía como ingreso, el 40% tenían que ser ganancias, ¿no? Entonces, ¿cómo calculaba esto? Bueno, los ingresos del proyecto los restaba con los costos que generados, obtenía una ganancia, una utilidad bruta. Esta utilidad bruta o ganancia lo dividía entre los ingresos de este proyecto y me daba el porcentaje de margen, el porcentaje que se le llama margen de utilidad bruta, ¿no? Esa es la pequeña experiencia que tuve en una empresa de transporte. También me tocó trabajar en una empresa de paques flexibles, de bolsas plásticas, donde calculaba todos los costos. Pero en esta empresa, por ejemplo, los costos fijos que representan, por ejemplo, ¿no? La remuneración del personal, en esta empresa la remuneración del personal era un costo variable. ¿Por qué? Porque el personal trabajaba al destajo, trabajaba en función de la cantidad de unidades producidas. Un personal operativo, un operario, si producía 100 bolsas o 100 millares de bolsas en una jornada laboral, se llevaba cierta cantidad de dinero. Si producía menos, su remuneración estaba en función de lo que producía. Entonces, esto es producción al destajo. Y las remuneraciones eran variables porque estaban en función de las unidades producidas.
Bueno, tenía las ganas de poder compartir este video. A veces se me salen ideas, me gustaría compartirlos con alguien, ¿no? Entonces, por esa razón creé este canal para poder comentar mis experiencias, ¿no? Quizás compartir y poder contrastar conocimientos, información de diferentes partes del mundo y poder conocer ingenieros industriales que le gusta debatir estos temas y contar sus experiencias para de esta manera uno nutrirse y poder desarrollarse como profesional. Muchas gracias.